podemos llegar a ver, podemos ver a todo ese rompecabezas cómo armarlo y vemos otra visión y no estamos acá en lo terrenal. Y a mí me pasa que a veces queremos bajarlo a Dios a nuestro nivel, a lo terrenal, en lugar de nosotros subir a poder hablar con Él. En eso me quedó en esto como que dije, wow, yo a veces intento hablar con Dios y lo quiero bajar a donde estoy yo, ¿no? Para Mm. que Él vea, no sé, cómo hago para encajar ese pedacito con el todo, ¿no es cierto? Bueno, bueno, hoy me llevo eso, que Dios quiere que nosotros podamos subirnos y buscarlo a Él y dejar el plano terrenal. Bueno, eso no Gracias, sé, me Jackie. quedó. No, sí, sí. Y nos ayuda a esto, ¿no? A ver para qué nos estamos desgastando en esta vida. Hay un pasaje que fue el Espíritu Santo que lo puso ahora porque no lo traje ni anotado ni nada. No lo voy a buscar para no perder tiempo. Pero, ¿ustedes se acuerdan en Juan capítulo 6 cuando Jesús alimenta a todas esas personas? Y que después estas personas que los alimenta lo buscan para hacerlo rey y Jesús se escapa y cruza la orilla y lo siguen buscando. ¿Y Jesús qué les dice? ¿Por qué me están buscando ustedes? Porque les di de comer, literal. O sea, me están buscando porque yo satisfací algo de su hambre Una material. necesidad Exacto. inmediata. Pero hay una palabra que Jesús dice después, ahora después les paso el pasaje, que dice, trabajen por la comida que no perece, la que es a vida eterna. A mí ese pasaje siempre me hizo pensar un montón en esto, ¿no? ¿En qué estoy trabajando? O qué estoy buscando de Dios, ¿no? El pueblo lo buscó porque se encontró satisfecho con lo que Jesús había hecho con ese milagro. Y Jesús al toque se dio cuenta y le dijo, no, no, pero ustedes trabajen por la otra comida, por la que no se termina, la que llena el alma, la que los salva, la que les reconforta el espíritu, la que tiene que ver con lo que no se ve en este plano terrenal, ¿no? Y pensaba en ese pasaje y en estas coronas, ¿no? No digo que dejemos ni de trabajar, ni de estudiar, ni de hacer las cosas que hacemos. El tema es el valor que le damos a esas cosas. ¿Qué pasa cuando mañana las perdemos? ¿Qué pasa cuando hemos luchado por algo que tenemos y mañana, así como de golpe, no lo tenemos más? Eh, Porque nada de este mundo lo podemos guardar y tener, lamentablemente, ¿no? Eh, Todo es pasajero y nosotros a veces nos aferramos a lo pasajero. Y Dios nos está diciendo acá, aférrate a lo eterno. Estas coronas son eternas, yo las pongo y no las quita nadie. Eh, Eso también tiene que ver con lo que Jackie decía de recién de subir para entender esto. Bien, ¿alguien quiere compartir algo sobre esto? Entonces Yo seguimos. pensaba, ¿no? Sí. Que las coronas acá terrenales, primero que están hechas prácticamente para alejarnos de Dios, Ujú, porque más allá de que uno va corriendo atrás de algo, nunca es suficiente. Entonces, ni bien está obtenido o no, uno sigue corriendo atrás de otra y de otra y de otra y de otra. Y es como una insatisfacción constante, porque nada, absolutamente nada, va a hacer que ese agujero que necesitamos llenar con estas coronas terrenales eh, se sacian. ujú, Entonces, lo único que hace es distraernos, mantenernos alejados, con el foco puesto en otro lado. Eso nada, es algo que hoy en día está atacando muchísimo.
todas las edades, si no es, sea la parte del físico o es la parte del exitismo o sea cual sea el lugar, son coronas que uno persigue. Ujú. Es como correr la zanahoria todo el tiempo. Entonces lo único que nos va a hacer es nos va a quitar, no nos va a dar nada, absolutamente. El otro día escuchaba sobre eso un testimonio de una modelo, una ex modelo, que toda su vida su corona fue su cuerpo, ¿no? Mantener su cuerpo porque era su dios el cuerpo, era su corona, no era lo importante. Hasta que llegó a una edad donde por más que quiso, se dio cuenta de que las chicas que venían después de ella eran las que la gente miraba, ¿no? Y ella había quedado en otro plano, ya no nadie le interesaba, salvo que uno mire una foto vieja de ella. Y ella decía, ¿no? Como pensar que viví años desgastándome por esto y de un momento para otro, soy reemplazada por la primera que viene, ¿no? Entonces, tantos logros que intenté que hoy no puedo, porque hay personas que lo han podido tener ese equilibrio, pero ella decía, yo no lo he podido tener, porque hice de mi cuerpo mi vida, o sea, mi todo. Entonces, cuando me di cuenta de que ya no podía hacer nada con eso, mi cuerpo ya no era algo que este, podía ni siquiera tratar de cuidar para mostrar, entonces, ya está. Siento que mi vida se terminó ahí, así literal lo decía, ¿no? Y pienso eso, ¿no? Que nosotros siendo cristianos, ¿cuántas veces nos aferramos a cosas que un día no van a estar más? ¿No? Gracias a Dios tenemos salud, buenísimo. Mañana podemos no tenerla, ¿sí? Tenemos trabajo, gloria a Dios por nuestro trabajo, mañana podemos no tenerlo. Em, Nos aferramos a personas que amamos, bueno, eh, mañana también podemos no tenerlos. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza y nuestro depósito de fe? ¿Sí? ¿En el Señor o en las cosas de este mundo? Sí, Vivi. Bueno, yo en esto de subir acá, más que de las cosas que podemos dejar de no tener, yo pensaba a veces, pienso en las cosas que voy a tener. Por ejemplo, ¿viste cuando las relaciones a veces aún entre cristianos, entre creyentes, no son tan ideales y nos decepcionamos? Entonces, muchas veces yo pienso cuando estemos con el Señor en la eternidad, ahí ya se van a terminar esas diferencias y el tiempo que a veces reclamamos que no tenemos, el, no sé, esa bondad que a veces buscaremos y tampoco la encontramos, aquí se va a perfeccionar todo y las relaciones van a ser, tenemos toda la eternidad para Mm, disfrutarnos, porque creo que al disfrutar al Señor también nos vamos a disfrutar entre nosotros. El mm, Señor también nos va a encargar tareas, ¿no? Yo pienso eso también. mm. Vamos a tener que administrar cosas, pero bueno, nada, eso pienso que yo subo para decir lo que no es ideal ahora entre los hijos de Dios, después sí va a ser ideal. Eso, para mí Eso, me sirve eso. eso nos súper sirve, ¿no? Saber eso. Pero Sí, hasta que lleguemos sí. ahí, hoy vivimos en esta realidad. Y Sí, pero viste, claro, por ejemplo, me pasa a veces le cuento una infidencia, va, porque por ejemplo, a veces uno dice, quiero a mi hijo, mi nuera, uy, ¿me escuchan igual? sí, 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 Ah, sí, sí. porque aparecen cada cosa en mi computador. No, se escucha, se Eh, escucha. Está bien. Y a veces digo, ay, quisiera estar más tiempo para estar juntos, qué sé yo. Claro, la vida nos lleva, viste, por caminos distintos. Pero digo, lo que me importa es que sea de Cristo. Amén. Totalmente. Y después ya tendremos mucho tiempo para Mm, compartir, digo yo. Así eso y eso sí, lo más importante es eso, que tenemos la eternidad por delante. amén. Gracias al Amén. Señor. Gracias, Vivi. Es súper importante eso. De eso nos agarramos, ¿no? Saber que tenemos esa eternidad que ya la empezamos a vivir desde el momento que hemos aceptado a Jesús.
Dice después el pasaje 5 que había señales en el trono de relámpagos, truenos y 7 lámparas. Ya lo vimos esto de los relámpagos y los truenos, ¿no? Que salían de este trono y que nos recuerdan lo que estábamos en el monte Sinaí, ¿se acuerdan que lo leímos en Éxodo? Donde acá está el poder, la majestad, la soberanía de Dios, pero también un juicio inminente. Recuerden que Apocalipsis desde el 5 en adelante también van a abrir sellos que se abren, juicios que vienen. Por lo tanto, el trono de gracia acá es un estrado judicial. Em, Acá también nos cuesta separar un poco, porque a veces seguimos viendo al Jesús que caminaba en las calles polvorientas de Jerusalén o en Judea, que se juntaba con alguien en Samaria o se sentaba a comer con pecadores. Este Jesús es un Jesús está exaltado, es un Jesús en su estado real, de rey, de Dios, ¿no? Entonces, acá el trono de la gracia, que vieron que hay un pasaje que dice, ¿no? Que vayamos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Bueno, este trono de gracia sigue estando, pero hoy es un trono también preparado para sentenciar. Va a llegar un momento donde se termina la gracia, ¿sí? Por eso cuando Dios dice esto de buscad mientras pueda ser hallado, es una gran advertencia, ¿no? Busquemos a Dios mientras lo podamos hallar mediante Jesucristo. Esto para los que lo tenemos a Dios nos dice, uff, qué alivio que lo tenemos al Señor, ¿no? Pero pensemos en todos aquellos que hoy están bajo el juicio de Dios, todos aquellos que han rechazado o no conocen de Dios. Para ellos viene ese juicio también, y eso a nosotros nos pone mal, porque por un lado decimos, qué bueno que nosotros hemos llegado a este trono de gracia, pero necesitamos que más personas lleguen a ese trono de gracia, ¿no? De hecho, Dios retarda su llegada porque quiere extender a más y más personas su misericordia. Así de bueno, bondadoso es nuestro Dios, ¿no? Estos fenómenos, el relámpago, el trueno, salen del mismo trono, ¿no? Indicando que el juicio es una acción directa y personal de Dios. No salen de otro lado que no sean del mismo trono. Y después dice que hay 7 lámparas. ¿Se acuerdan que los candeleros en el capítulo 1 representaban a qué? A las iglesias. Era la luz prestada, la luz que Jesús le daba a cada una de estas iglesias. Bueno, estas antorchas están representando una fuente de luz divina, directa y penetradora, ¿sí? No es lo mismo que los candeleros. Son antorchas que arden todo el tiempo ante Dios. ¿Y a quién representan? Bueno, acá dice que a los 7 espíritus. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en el capítulo 1 que los 7 espíritus de Dios es el simbolismo del Espíritu Santo en su plenitud, en su perfección, en su totalidad? ¿Por qué 7? Bueno, el número 7 es no que haya 7 espíritus diferentes, sino que hay una perfección, hay una plenitud de las operaciones del único Espíritu de Dios, que en Isaías hay un pasaje que habla de espíritu de tal cosa, de lo otro, del otro, del otro, y ese número completa la totalidad, el número 7 que es perfección, que él es plenitud. Por lo tanto, acá vemos la Trinidad, ¿no? El que está sentado, el Cordero, los 7 espíritus, representando al Espíritu Santo, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos una imagen un poco más clara de este trono. Acá quiero detenerme un cachito sobre esto. Ayer tuvimos una reflexión muy linda con los chicos. Ya hoy no nos va a quedar mucho tiempo, pero les quiero dejar una verdad sobre este mar de cristal, mar de vidrio, ¿no? Fíjense que el pasaje es lindo, vamos a leer el pasaje. Dice, estamos en el versículo número 4. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Este mar de vidrio, este mar que se asemeja al cristal, Mm, no es un mar real, por supuesto que no es agua como la que nosotros conocemos acá, sino que es un lugar de cristal que refleja la luz divina, la luz
de la gloria total de Dios, ¿no? Eh, pero hay algo que me encantó sobre este mar de vidrio, sobre este mar de cristal, y es paz. Paz, quietud, transparencia, serenidad, que contrasta con el mar agitado que nosotros vivimos. Y para el judío, mar, cuando uno hablaba de mar, el mar para el judío simbolizaba caos, maldad, incertidumbre, miedo. Cuando vos le hablabas a alguien del mar, pensaba en esas cosas. Pero acá hay un mar de cristal quieto, transparente, sereno. Y a nosotros eso nos tiene que dar confianza para el día de mañana, ¿no? Esta vida, como hablamos hoy al comienzo de la clase, se mueve mucho. Tiene momentos de quietud, pero tiene más momentos de movimiento. Acuérdense de la escena de los discípulos, ¿no? En la barca, cómo se movía y qué miedo ellos tenían ante eso, porque parecía que se iban a hundir. Este mar es el descanso de eso, es la calma, es la quietud. A veces nos, a ver, tenemos soluciones, o parece que todas las soluciones que damos ante los problemas son soluciones para este mundo. Y lamentablemente, como cristianos, sabemos que las tormentas van a seguir sacudiendo el barco. Pero nos deberíamos dar esperanza a nosotros y deberíamos dar esperanza a otros, diciendo, tranquilos, ya en un momento este mar se va a calmar. Vamos a estar en un mar quieto, transparente, donde lo que veamos sea el reflejo de la gloria de Dios. Eso es el descanso para los cristianos, ¿no? En ese mar, en ese movimiento. A la iglesia de ese momento, esto era tremendo, ¿no? Ustedes están sacudidos por todos lados, como vimos en muchas iglesias. Ustedes tienen presiones de afuera, de adentro, los persiguen, los quieren matar. Tranquilos, ya van a estar en un mar calmo. ¿Les trae esperanza esto? Se los pregunto a ustedes. La verdad que sí, la verdad que sí. Qué, qué bueno que nuestra alma va a poder descansar, ¿no? En este lugar. Eh, Este es un mensaje para el momento, pero es un mensaje que traspasa los tiempos y nos llega a nosotros de esta manera, ¿no? Em, yo abajo les puse, ¿no? Porque lo dice un comentarista, está muy bueno esto, un comentarista de Apocalipsis. Su estado de calma indica el descanso de la iglesia, ya no víctima de las tormentas de la vida. Pero ahora, ¿qué hacemos con las tormentas de la vida hoy? Bueno, descansar en este Dios que como Jesús dijo, ¿no? Calma, yo estoy acá en el barco, se haga bonanza y el mar se calmó. Confiemos que Jesús sigue estando en control de la barca, pero también no solo anclando toda la esperanza, toda la vida, todo lo que pasa en este mundo, sino con nuestra mirada puesta también en lo que viene. Es decir, si nos estamos moviendo mucho tranquilos, ya va a llegar el momento donde podamos también tener un mar como lo estamos describiendo recién, un mar calmo. Dice que había cuatro seres vivientes. Si ustedes prestaron atención al pasaje, dice que delante del trono había un mar transparente semejante al cristal, en medio del trono, alrededor del trono, cuatro seres vivientes. Estos estaban más cerca que los ancianos, estos estaban casi al lado del trono, y hay una descripción de cómo eran, ¿no? Y después los compara con cuatro cosas que vamos a dar ahora la interpretación que yo creo de esto, ¿no? Em,
estos cuatro seres vivientes tienen una mezcla de un ángel, de algo humano, de algo animal. Y tiene que ver muchísimo con la lectura, volvemos al Antiguo Testamento, de profecías como la profecía, por ejemplo, de Ezequiel, de Isaías, ¿no? En la visión del trono de Ezequiel, ¿han leído Ezequiel? Es difícil leer Ezequiel, ¿eh? Pero es hermoso ese libro. Van a aparecer cuatro seres vivientes en el capítulo número 1, y cada uno de estos seres vivientes tenía cuatro caras, ¿sí? De ser humano, de león, de buey y de águila. Y cada viviente tenía cuatro alas, y entre los cuatro juntaban sus alas para llevar encima el trono de Dios. Porque en ese momento, ¿se acuerdan esto del trono que se movía? No sé si leyeron alguna vez Ezequiel 1. Bueno, era como la presencia de Dios móvil, ¿no? Que se iba moviendo. Pero acá, eso está en una visión que tiene Ezequiel en el capítulo número 1. De estos, cada uno iba con una de estas ruedas. Em, Uy, perdón, me fui de tema. Ah, no, porque yo acá traje como una comparación. ¿La ven? Sí. En Ezequiel, estos seres tienen cuatro alas. En Apocalipsis tienen seis. Cuatro caras cada uno. En Ezequiel, una cara cada uno en Apocalipsis 4. En movimiento están en Ezequiel. Acá en Apocalipsis esos están adorando, están quietos. En Ezequiel, la función de estos querubines, de estos serafines, es ser ejecutores de lo que iba a ser la segunda venida. En Apocalipsis 4 son adoradores permanentes. En Ezequiel, el trono marcha a la tierra, y en Apocalipsis 4 el trono está establecido en el cielo. Eh, ¿Son los mismos? Bueno, muchos dicen que sí, uy, perdón, que son los mismos seres, los serafines y los querubines que nosotros vemos en Ezequiel. Em, la verdad que para nosotros no es algo que nos haga, que nos cambie la vida, ¿no? Saber si tenían 6 alas, 4 alas, 3 alas. Sí, lo que creo que es sumamente importante es qué es lo que cada uno de ellos cantaban o decían, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Pero fíjense que dice que estos tenían forma de león, de becerro, de hombre y de águila. Hay una analogía que se puede hacer. León, que es como de las bestias salvajes, es el rey de la selva, como el que representa lo más noble entre los animales salvajes. Muestra el león que realeza, poder. León de Judá, Cristo como rey. El becerro, lo más fuerte entre los domésticos. ¿Y qué muestra el becerro? Servicio, sacrificio. Cristo como ese siervo que se ofrece, ese siervo sufriente. El águila, lo más sublime entre las aves, es como el ave más veloz, que tiene mayor visión. Cristo como el verbo eterno. Y el hombre, la cumbre de toda la creación, ¿no? La razón, la inteligencia están en este hombre. Cristo como el Hijo del Hombre. Pero también hay otra, por eso yo se los puse abajo. Ah, otra cosa que se me viene ahora a la mente. Para mí también es como una adoración de la tierra en su creación. Como que estos cuatro representaran la creación total de Dios, ¿no? Como lo más importante de la creación de Dios. Y como que la tierra entera, en su creación, adora a Dios. ¿Sí? Por eso estos seres vivientes que adoran día y noche, ¿no? Y tienen esta forma. Para mí también tiene que ver un poco con creación, porque de hecho una de las alabanzas finales, que lo leemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, es al que ha creado, ¿no? A la creación. Por eso para mí también tiene que ver con eso. Pero para complicarles aún más la existencia, abajo les puse algo que estuve investigando un poco y que tiene que ver con que cuando, si después tienen tiempo, léanlo, ahora no lo vamos a leer porque no vamos a llegar. En Números, capítulo número 2, tenemos una división vieron que están las 12 tribus de Israel, y hay como una separación por escudos de juntarse tales tribus. Por ejemplo, no sé, la tribu de Judá se tenía que juntar en el este,
y el escudo de la tribu de Judá del Este era un león. La tribu de Efraín se tenía que juntar en el oeste y esa tribu reunía otras tribus más con la figura y el emblema del becerro, y la de Rubén y la de Dan con el hombre y el águila. Eso en la Biblia, en capítulo 2 de Números, está escrito, pero no dice que hay un león, un becerro, un hombre y un águila. ¿De dónde sale la interpretación esa? Del Talmud. ¿Qué es el Talmud? Bueno, el Talmud es esta especie de escrito, ¿no?, que los judíos tienen, que es como una obra central de la literatura rabínica judía. Ellos lo usan para aprender, para estudiar. Es como que hay grandes discusiones, debates, interpretaciones, cómo aplicar la ley judía. De ahí va a venir esto de, por ejemplo, cuando Jesús se enfrenta muchas veces a los fariseos están tomando mucha escritura del Talmud, por ejemplo, para decir que no se puede ayudar a alguien en el día de reposo, ¿no? Eh, lo- a ver, Jesús va a confrontar eso. Por eso que Jesús no es que desobedece a la ley. Jesús cumple la ley, pero lo que era ley escrita por ellos, eso no, Jesús no le da importancia, ¿no? Porque eso lo empezaron a formar ellos y lo escribieron ellos. Bueno, y dentro de todo eso aparece que estos cuatro seres vivientes representan uno de los escudos de cada una de estas tribus. Por eso que esta idea de león, becerro, hombre y águila tiene muchísimo que ver con algo conocido en el mundo antiguo. Sí, Vivi. No, me pregunto entonces si ese Talmud no es algo que está ajustado a la revelación del Señor, ¿no sería algo que puede ser medio mentiroso, o sea, algo Sí, más de un texto inspirado por demonios más que por el sí, Espíritu En Santo? realidad son los mismos sabios judíos que ponen como sub leyes de lo que sale de la Torá. Los judíos mesiánicos lo cuestionan bastante al sí, Por eso. Talmud. sí, sí, O sí, sea, sí. no lo toman como palabra inspirada, al contrario. Entonces, si no es inspirada, claro, entonces no No, sería por algo. eso, Es como entre ellos decir, bueno, o sea, poner acomodar las leyes o poner otros pesos, por así decirlo. Pero está tomado por sabios rabinos, o sea, Mm. bien, por lo que tengo perfecto. entendido. Sí, Claro, sí, sí, pero Jesús les totalmente. dijo que era sinagoga de Satanás. Claro, porque ellos se Entonces, apegaban eso más a digo. las tradiciones esas del Talmud que en realidad a la ley de Dios, ¿no? Y usaban Mm. muchas de esas interpretaciones del Talmud, para manipular al pueblo. Pregunta a la multitud acá. ¿En el cielo solo vamos a adorar? ¿No vamos a hacer nada más? Bueno, yo leí, no me acuerdo qué parte del Apocalipsis, de que vamos a hacer algo, vamos a tener tareas, no solamente, pero vamos a adorar, sí, pero también tenemos cosas para hacer. No me Perfecto. acuerdo, creo que el cielo y tierra nueva, creo que no me Sí, acuerdo ahora bien sí, dónde sí, era. sí. Porque la idea que da acá, ¿no? Que estos estaban adorando sin cesar día y noche, entonces, y arrojaban las coronas al trono, todo, entonces uno tiene como la idea de que en el cielo solamente vamos a estar cantando himnos eternamente sin hacer nada. Es como que nuestra vida es cantar, 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 ¿no? Pero bueno, esto es un malentendido que por ahí lo asociamos porque también tenemos una mala interpretación de a veces lo que es la alabanza o lo que es la adoración, ¿no? La adoración es el centro y el motor de todo, pero no es la única actividad, digamos, ¿no? En Apocalipsis, ya lo vamos a ver, dice, por ejemplo, que sus siervos le van a servir, que van a reinar por los siglos de los siglos, que vamos a comer del árbol de la vida, que vamos a reinar junto a él, que vamos, no sé, se me están viendo algunos pasajes. Entonces, no está diciendo que solamente vamos a adorar, ¿no? Em, de hecho, para mí, en esta nueva Jerusalén, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, es una nueva ciudad donde para mí, les voy a spoilear el final de Apocalipsis, ya no van a venir más después de esto, pero es como que cuando desciende la nueva Jerusalén y cuando termina Apocalipsis tenemos el árbol plantado en el medio del huerto, y eso sería como
volver al plan original de Dios del Génesis, ¿no? Eh, por eso después vamos a ver esto, ¿no? ¿Vamos a vivir en el cielo o vamos a vivir en la tierra? Bueno, Juan dice que vio cielo nuevo y tierra nueva. Eh, no me voy a adelantar, ya lo vamos a ver, pero para mí hay trabajo sin fatiga, hay creatividad, hay relaciones perfectas que decía Vivi hoy, hay gozo eterno, vamos a seguir eh, sirviendo y trabajando para Dios, pero sin pecado. ¿Nos cuesta entenderlo? Nos cuesta entender que no haya maldición, que no haya lágrimas, que no haya dolor, que no haya fatiga en lo que hacemos. Pero eso fue la creación original de Dios. Por eso cuando le dice al hombre que lo echa del huerto, le dice, ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente, ¿no? Y a la mujer que iba a tener dolores de parto y, o sea, no estuvo dentro de la creación de Dios todas esas cosas. Entonces, ¿vamos a solo adorar? Yo creo que no, eh, que va a haber otras actividades en el cielo. Ahora, esto me lleva a pensar lo siguiente. La vida es una eterna adoración a Dios. Nosotros tenemos este problema de separar las cosas, ¿no? Y acá el final, de estos 10 minutos que nos queda, vamos a hablar puramente de esto, ¿no? Em, a veces nosotros creemos que la adoración es un momento, un rato, algo que apartamos, es escuchar una canción que me gusta, es en la iglesia, este, bueno, la adoración por lo general hasta la aplicamos a las canciones lentas, ¿no? Decimos que la adoración es, ahora llega la adoración, decimos, ¿no? Y en realidad la adoración es algo integral en el cristiano. No, Jesús dijo que estaba buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no que canten una canción, que declaren con su vida una adoración. Él le dice al pueblo judío, en un momento, este pueblo me alaba de labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es algo que siempre me deja pensando, ¿no? Eh, ¿Dónde están nuestros labios adorando y cuál es la cercanía de Dios en esa adoración? Em, pero la adoración no es cantar una canción en un momento determinado en la iglesia tal día o escuchar una canción con mis auriculares mientras voy por la calle. Eh, el adorar excede a una canción, a una melodía, a una alabanza. Es que mi vida sea a ver, que mi vida, lo que digo, también lo haga, lo que creo, lo tenga en mi corazón como algo constante. No que me acuerde de Dios en ciertos momentos, sino que Dios esté presente en mi vida todo el tiempo y yo sea consciente de esa presencia. Fíjense el contenido de la En adoración. Génesis, perdón, Sí, Ari, sí, sí, sí. creo que en Génesis 2, cuando habla de labrar la tierra, que dice, acá lo busqué, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Esa palabra labrar viene de abad, vos corregime, y abad significa adorar, y ahí estaba hablando de labrar la tierra. Entonces, Wow, el estilo de vida sería la adoración. totalmente. Y Ari, ¿qué te pasa a veces cuando adorás? A ver, ¿qué es para vos la adoración? Esto, ¿no? Pero, ¿qué sentís a veces que nosotros entendemos como adoración y enseñamos eso y vivimos esa adoración? Ahora, me repetís que No, me anda medio ¿cómo, mal el wifi acá y se me traba la imagen. ah, a ver, cómo vivís vos la adoración? ¿Qué sentís cuando adorás a Dios? ¿En qué momento sentís que estás adorando realmente a Dios? ¿Y te ha pasado de estar desconectada en la adoración? Contra. Esto que vos decís de compartimentalizar la adoración en lo musical, capaz, me pasa. Pero adorar a Dios también lo veo en una charla con alguien, Mm, veo una linda charla con alguien, ¿no? Bendecir a una persona,
no sé, o sea, es mucho más amplio. Sí, también reconocer lo que Dios es y decirlo en voz alta, y declarar y demás, también es adoración, pero sí, es más amplio. Y Totalmente. desconectarme de la alabanza recontra. Y a veces incluso creo que cuando estás adorando con música, con canciones, me pasa a veces desconectarme y sentir culpa de eso, pero a veces es quedarse con una frase y meditar, incluso dentro de la reunión, y meditar en esa frase, y eso también es adorar por más que no siga cantando la canción. Totalmente. Em, de hecho, la verdadera adoración está en el corazón nuestro cuando no hay ruido, música, instrumentos, gente al lado. A veces, a ver, ¿por qué les dije hoy al comienzo que la adoración es un riesgo? Para los cristianos estos, fíjense que la adoración final es, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron creadas. Es tremendo lo que eh, lo que simboliza esta adoración, ¿no? Primero porque están adorando a Dios por sus atributos. ¿Quién es Él? También por lo que ha hecho, la creación. Pablo, yo a veces me pregunto, o le pregunto, mejor dicho, es cómo le gusta que lo adoremos también, porque muchas veces nosotros adoramos como nos gusta adorarlo a nosotros. Ujú. Yo, por ejemplo, leyendo esta parte, yo veo que hay mucha reverencia, hay mucho honor, hay mucha solemnidad y quizás uno, me lo cuestiono bastante, me pasa a veces también en las alabanzas, que son hermosas, pero mm, me pasa a veces que me cuestiono mucho si es lo que a él le agrada. O sea, Bien, es perfecto. un cuestionamiento mío ese, en realidad. Siempre Sí, me lo hago. Yo mirá, digo, ¿esto te agrada? ¿Te agrada esto como me gusta a mí? ¿Te agrada a vos? hay dos Yo sé que hay formas. de más allá de eso, obviamente, Sí, ¿no? totalmente. Pero no deja de ser una cuestión para mí. Por eso que yo les decía que la adoración lleva un riesgo. Esto de decirle digno, ¿no? Vos sos digno de recibir. La palabra digno, axios, en el contexto político de donde vivían estos cristianos, es sumamente fuerte, porque era desafiar directamente el poder imperial de esa época. Señor y Dios nuestro era el título de Domiciano. Entonces, cuando acá Juan usa la palabra axios, digno, es un desafío, ¿no? Como solo Dios es Dios y no el César, y el único que es digno de recibir toda la gloria y el honor es Dios. Entonces, después dice que arrojaban las coronas, ¿no? Entonces, hoy hablábamos que las coronas no son nuestros logros, pero para mí la adoración es rendirse. ¿Y, y por qué digo que lleva un riesgo? Porque le estamos diciendo palabras re fuertes a Dios. Eh, nosotros cuando adoramos el nombre de Dios reconocemos su grandeza, su poder, su majestad, nuestra finitud, pero a la vez nos rendimos ante un Dios que, nada, que no podemos como criaturas más que adorarle. Y hay canciones que están hechas para eso, y me encantan, porque ahí yo puedo ser un gran pecador o estar todo sucio, pero yo siento que me tiro a los pies de Dios y puedo decirle, no, vos sos digno de recibir esta gloria, esta honra, y yo sé que nada, que vos vas a sanar mi corazón, que vos, no sé, como que uno está reconociendo la grandeza de Dios y entrando a eso. Ahora, hay canciones que tienen palabras que nosotros decimos y que no tomamos la magnitud de lo que decimos, ¿no? Canciones por lo general que fueron escritas por personas que capaz que no pretendieron que su canción sea cantada en una congregación. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, en un congreso misionero, se cantó como 5 veces la canción esta, que no sé si la conocen, M aquí.
Yo iré, creo que es de Marcos Witt, no sé quién es. Es una canción muy linda, con una verdad que hay que cantar, ¿no? Porque está basada también en el pasaje de Isaías, ¿no? Que dice, heme aquí y yo iré donde vos dispongas. Y a veces yo digo, ni sé lo que le estoy diciendo a Dios. Eh, Me emociona la letra, me emociona la canción, pero no sé si mi corazón está pudiendo conectar, o a veces, ¿no? Como que te rindo mi vida, te doy todo, o estoy enamorado de vos, o no sé, o canciones que describen sentimientos nuestros por Dios, que a veces los cantamos y no sé si somos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? Em, Ahora, cuando la canción exalta a Dios, la podemos cantar con corazones quebrantados, diciendo, bueno, Señor, vos sos digno de recibir todo esto que yo te puedo dar. Es mi adoración. Por eso también es importante cantar con inteligencia, como la Biblia lo dice, ¿no? Y saber a quién le estamos cantando cuando estamos cantando. Y que cuando terminó la canción, salí de la reunión, mi adoración sigue. Y no porque esté cantando, no. Mi conexión con Dios sigue siendo la misma. A ver, no actúo de una manera acá adentro y después afuera de otra. Dios quiere mi integridad total. Y fíjense que la canción que estos seres cantaban tiene que ver con el Santo, Santo, Santo. Y era una adoración incesante, era una oración que no cesaba, que estaba todo el tiempo. Y alaban la santidad de Dios, ¿no? Por eso quiero que en esto tomemos ese compromiso de decir, Señor, quiero que mi vida entera sea una vida de adoración. Que no solamente sea como vos le dijiste a los judíos, ¿no? Como decía Eva, la adoración que nosotros creemos, esta de, con nuestros labios adoramos muy lindo, pero nuestros corazones a veces están lejos de Él. Y algo que me encanta de esto, que ayer se los decía a los chicos, es, si yo les dejo esto escrito acá, y no les digo ni quién lo escribió, a ver, ni quién lo cantó, ni nada, no saben lo previo ni lo posterior, ustedes se enamorarían ya solamente de esa letra. Por lo tanto, los que cantan, los adoradores, estos pasan a un segundo plano. Eh, no están hablando nada de ellos de su adoración. Están adorando, poniendo en el centro la adoración a Dios. Y siempre que la adoración tiene que ser centro total Dios. Nosotros corrernos para centralizar nuestra adoración solo en Él. Por ahí si hoy analizamos muchas letras actuales, pero no las juzgo porque las personas que las hicieron muchas veces las hicieron para una experiencia personal, tienen que ver con cosas que la persona vive, pero que a veces es difícil traerlo a una congregación. Em, Nada, pero que cuando cantemos, cuando adoremos, como decía Ari, me encantó, ¿no? En nuestra labranza, en lo común, en lo cotidiano, en compartir el pan con el otro, en lo que vivo en mi vida diaria, que todo sea para adorar a Dios, que cada acto de mi vida sea una alabanza a Dios. Eh, y que cuando vengo al templo a adorar, mi, mi elección de venir a adorar a Dios sea para adorar con otros, para postrarme a Dios con otros. Tenemos que recuperar el sentido de pueblo. Ustedes fíjense que acá habla de 24 ancianos, después en el capítulo siguiente hablar de una multitud que no se podía contar, que estaba en el cielo. Está hablando siempre de algo colectivo, de algo que tiene que abraza a personas. A veces mi adoración está tan descolgada de Dios y del otro. Yo estoy adorando y no estoy viendo la necesidad del otro. Yo estoy adorando y no veo capaz a alguien al lado que está llorando, que está mal, que está triste, que no puede ni levantar su mirada al cielo. Bueno, mi adoración tiene que ser algo que mire al otro también. Adoro de verdad a Dios cuando mi adoración excede. A ver, Jesús rompió toda estructura para poder amar a otros. Él en una ocasión estaba dando una explicación en la sinagoga y dice que vio una mujer encorvada, no sé si se acuerdan de ese pasaje que está en Lucas, y que esa mujer no se había podido enderezar nunca. ¿No? Y ella estaba ahí entre la multitud porque como era impura por su enfermedad, ni siquiera se podía sacar al templo, seguramente muchos la corrieron. Jesús deja de enseñar para ir a tocar a esta mujer y esta mujer que se enderece y ser sana. O sea, Jesús
no estaba en la liturgia nada más de la reunión, mirando lo que pasaba en la reunión. Sus ojos estaban en la reunión leyendo la ley, pero a la vez sus ojos de compasión estaban mirando la necesidad del otro. Entonces, si nuestra adoración no nos saca de a nosotros mismos y nos lleva a amar al otro, a acompañar al otro, a romper algo para poder entablar una relación con aquel que está sufriendo, también nuestra adoración es una adoración egoísta, es una adoración de nosotros solo. Vengo, adoro, levanto las manos, pero si yo levanto mis manos al cielo, pero no la puedo extender al que está al lado mío, esa adoración es una adoración que está corta, porque el verdadero adorar a Dios tiene que ver con adorar al Dios que amo, pero que ama también a mi semejante, a mi prójimo. ¿Se entiende? Por lo tanto, abramos los ojos al adorar, ¿no? Está bueno cerrar nuestros ojos para conectar con Dios, pero abramos los ojos espirituales, abramos los ojos físicos para ver qué está pasando alrededor y para poder adorar juntos, para tener este sentido de comunidad, de pueblo, de que no somos uno, de que estamos compartiendo todo esto juntos, ¿sí? Em, Nada, eso, se los dejo como un pensamiento, eh, porque me parece que tenemos que recuperar estas cosas, ¿no? De lo que va a ser mañana la adoración en el cielo. Bien, creo que no tengo más nada para decir, o creo que hasta acá hemos llegado con estos pasajes. Yo acá había puesto como la adoración del cielo, la que aprendimos hoy, y a veces la adoración de hoy, ¿no? Como una reflexión crítica. Si ustedes analizan lo que leímos recién, la adoración en el cielo estaba, el sujeto es Dios, ¿sí? Describe lo que Dios es, lo que Dios hace. Los adoradores desaparecen en su gloria. Atributos eternos se adoran, la santidad, la eternidad, el poder. La razón, lo que Dios es. Y no tanto lo que Dios solamente hace por mí, sino lo que Él es. Em, pero ya les repito, a veces no está mal también tener ese tipo de adoración. Lo que pasa es que a veces la persona que escribe la adoración no la pensó en una adoración para que la cante el pueblo. También es el desafío, ayer hablamos, para la iglesia de producir sus propias canciones, de producir su propia adoración, ¿sí? Es un trabajo, ¿no, Lore? Pero bueno, se puede lograr. Bueno, que el Señor los bendiga un montón. Como ven, los pasajes son difíciles, pero nosotros vamos tratando de hacerlos posibles para nuestra vida hoy y futura también, pero también pensando en el hoy, ¿no? Em, Estemos preparados para el cielo. No creamos que esta vida es todo lo que vemos, todo lo que nos esforzamos acá, es solamente para acá. Hay algo que el cristiano tiene que pensar y hay una eternidad a la cual estoy ahí a un paso, ¿sí? Y es una eternidad de descanso, es una eternidad de adoración, es una eternidad de gloria, es una eternidad de la criatura encontrándose de nuevo con el Creador. Pero hasta llegar a eso, Dios está diciendo, quiero que te vuelvas a encontrar conmigo y que vivas acá como un reflejo de lo que va a ser allá. Porque Apocalipsis lo que le está diciendo a los cristianos de ese momento y a nosotros es, viví acá en la tierra donde hoy estás, pero como si ya estuvieras allá. ¿Sí? En la adoración, en la comunión con otros, en las coronas, en lo que haces. Viví ya con esa eternidad. Porque desde que Jesús llegó a nuestra vida fue un nacer, un morir y una vida eterna que ya comenzó. ¿Sí? Ya estamos en esa eternidad. Pronto daremos ese paso de morir para estar con nuestro Señor. Eh, ¿Quién quiere orar? Y terminamos.